Vamos a ver, Beatriz, justamente que entre ahora. Buenas, Beatriz, Hola, ¿qué tal? ¿cómo estás? ¿Qué tal? Bien, aquí ¿Ya, corriendo para llegar. ya has llegado a casa tranquila? Ya estoy. Súper, genial, muy Sí, bien. Pues nada, vamos a empezar, ¿vale? Eh, bueno, normalmente yo las clases las planteo hasta las 9 y a las 8 suelo hacer un descanso, una pausa de 10 minutos, ¿vale? Para ir al baño, si alguien quiere comer algo, tiene hambre, sí, un pequeño descanso a las 8. Eh, Luego ya cada docente se organiza a su moda. Hay algunos que les gusta más hacerlo todo de seguido y terminar un poco antes. A mí me gusta más hacer el descanso, porque a ver, y si no me saturo también tantas horas, ¿vale? Entonces sobre las 8 hacemos una pausa para ir al baño y demás, ¿no? Luego el grupo de Telegram ya lo estoy creando, ¿vale? Había que lo estaba viendo con Pere, que crear una comunidad y luego vamos a ir poniendo temáticas, ¿vale? Y esta semana ya os iré añadiendo a todos para que estéis en los grupos de Telegram. Habrá uno que será específicamente sobre los replays y toda la grabación que hagamos de las clases lo subiremos a ese grupo. Habrá otro que sea para hablar con los docentes y tal, y otro que es muy interesante porque ese ha funcionado muy bien hasta ahora, que es todo lo que tiene que ver con iniciativas, proyectos, ¿vale? Ahí voy a meter también a los alumnos anteriores. Voy a crear en Telegram, porque hasta ahora lo tenía en WhatsApp, pero la verdad es que hablar de estos, prefiero utilizar Telegram para estos temas. Eh, entonces y es muy interesante porque ahí surgen propuestas, iniciativas, ¿no? Pues mira, yo voy a una ceremonia tal día. ¿Alguien va o me recomendáis a esta persona? O mira, una investigación que han salido sobre tal, ¿no? Entonces se va compartiendo información, ¿no? entre todos. Quieres Sí, decir bidireccionalmente, sí, también entre pero sí, nosotros, ¿no? Y entre nosotros, los alumnos anteriores, de otras vale, generaciones y sí, sí, también incluso también los profesores. Ahí metemos a varios sí, sí, profes que también suelen ser, Marta, Irene, suelen ser activas, ¿no? Y sí. publicar cosas de vez en cuando, ¿vale? La comunidad. Sí, comunidad Sí. digital. Bueno, voy a empezar a compartir pantalla. Se ve. ¿Se ve, verdad? Sí. Bueno, vamos a comenzar hoy con un tema que a mí me encanta. Tengo que deciros que es el que, si os tengo que decir que es el que más me apasiona, la verdad, honestamente, ¿no? Me encanta. Que es todo el tema que tiene que ver con los saberes tradicionales y con lo que se llama, pues lo que le he llamado, ¿no? La articulación o el puente entre la sabiduría tradicional, en este caso amazónica, porque vamos a hablar, nos vamos a centrar en la ayahuasca, y la ciencia moderna, ¿no? Cuando hablamos de ciencia psicodélica, normalmente estamos hablando de la ciencia moderna, ¿no? Con el paradigma moderno y científico, ¿no? Entonces vamos a ver cómo la medicina tradicional amazónica tiene mucho que aportar, tiene mucho que dar a la ciencia actual, ¿no? Con el tema de las plantas maestras o llamados psicodélicos, ¿no? Entonces, veremos que son visiones que se complementan, son visiones complementarias en muchos aspectos. Entonces, yo siempre he visto más como, desde que empecé con esto, siempre he visto más como una fecundación, ¿no? Como una complementariedad de ambas visiones, más que una exclusión, ¿vale? Como algunos defienden, ¿no? Que sean excluyentes, ¿no? Lo que sí que es verdad es que es difícil esa conversación, ¿vale? Yo en España, por ejemplo, resaltaría a ICERS como, ¿verdad? ¿Lo conocéis a ICERS? Como esta asociación que ha hecho ese esfuerzo, ¿verdad? Ha hecho ese esfuerzo porque ellos en los diferentes congresos que han ido organizando, ¿verdad? Han traído personas del mundo tradicional, curanderos, Ajax Mavir lo han traído en varias ocasiones, lo han invitado y han traído otros curanderos y también ellos también además tienen académicos como Bouso y otros, ¿no? Que representan pues
digamos, la ciencia moderna, ¿no? Exacto. Pero no todo es así, es decir, ahí se representa como esa visión, a mí me interesa mucho, pero luego hay otros movimientos, otros paradigmas, ¿no? Más psicodélicos y tal, que normalmente tienden a excluir la mirada tradicional, ¿no? La mirada amazónica tradicional. Si veis que tenéis, silenciaros, ¿vale? Si veis que hay ruido así de fondo, para que se escuche mejor. Entonces, bueno, partimos de la base de que, bueno, ya de hace tiempo, es un fenómeno que se está dando desde hace ya tiempo, ¿no? Podríamos decir que desde lo que conocemos como posmodernidad, ¿no? Que podríamos poner una fecha quizás en finales de los 90, ya los 80 se empieza a ver, ¿no? Pero sobre todo los 90, los 2000, como un proceso de búsqueda de muchas personas de Occidente, ¿no? Sobre todo, pues, cuando hablo de Occidente me refiero sobre todo a Europa, Norteamérica, Estados Unidos, ¿no? En buscar referentes culturales ajenos a su propia cultura, ¿vale? Para reconectar con una espiritualidad, ¿no? Con un sentido. Entonces, muchos empiezan sobre todo a irse a Oriente, ¿verdad? Tenemos la India como un foco de mucha viaje, de mucho turismo, ¿no? Desde los años 60, 70. Pero posteriormente esto también se está dando hacia la Amazonía, hacia América, ¿no? Mesoamérica. Eh, y bueno, eso parte también desde podríamos ver lo que es desde un desde una punto de vista también de un occidental desarraigado, sin una, ¿verdad? Sin una referencia cultural que lo pueda dar sentido, ¿no? Sin una religión, ¿verdad? Sin referencia. Muchas veces también, como dicen Takiwasi, ¿no? Pues son personas jóvenes que en las drogas han encontrado como una puerta a esa búsqueda de sentido, ¿no? Pero de una manera no sagrada, digamos, no sacralizada, no iniciática, como puede ser el uso de drogas recreativas, ¿no? LSD, marihuana, lo que sea. Muchos se quedan atrapados, ¿no? En esa búsqueda recreativa, pero en el fondo lo que decimos es que la búsqueda es legítima, porque realmente ellos están buscando un sentido más allá del materialismo imperante, ¿no? Del individualismo imperante. Están buscando algo que trascienda eso. Pero como no lo encuentran, pues a través de las drogas es una manera, ¿no? de explorar. Eh, y dentro de ese vacío, ¿no? De ese sinsentido o esa crisis que vivimos en Occidente, pues se encuentra la búsqueda de nuevas experiencias. Sobre todo muchas veces también experiencias que sean físicas, ¿no? Que no solamente sean dogmáticas, se huye un poco del dogmatismo, ¿no? Por ejemplo, como de la iglesia, podríamos decir. Entonces se busca más la experiencia en sí misma, ¿no? A través de plantas maestras, diríamos más en América, a lo mejor en Oriente más a través de la yoga, ¿no? La meditación, pero vemos que hay una gran búsqueda. Y bueno, ahí están las cifras en cuanto a depresión, ¿no? Cómo ha aumentado en los países desarrollados, parece que cuando un país es más desarrollado, más depresión, índice de suicidios, adicción a psicofármacos, bueno, ahí están las cifras, ¿no? Es como para verlas, ¿no? Y mirarlas. Entonces hay un sentimiento, hay un impulso irrefrenable por encontrar nuevos paradigmas de bienestar, ¿no? En mi caso también fue así. Yo, pues también, mi caso personal y el de muchos, yo creo que estamos aquí presentes seguramente, eh, de joven, pues había una búsqueda, había una crisis y yo en mi entorno inmediato, no encontraba esas respuestas o no encontraba esa vinculación con lo sagrado y a través de viajar a la selva y tener experiencias con plantas maestras y con chamanes, yo realmente me reconecté, me revinculé con el mundo sagrado. Y como yo sé que hay mucha gente que también lo ha vivido así, ¿no? Entonces vamos a hacer primero como una comparación, ¿no? Para tener claro que las diferencias que hay entre la medicina tradicional y la medicina moderna, ¿no? Porque, claro,
aquí muchas veces, desde el punto de vista, digamos, materialista, yo recuerdo haber estudiado en la escuela y después incluso en la carrera de antropología, ¿no? Yo estudié el máster en antropología, pero también tuve antropología en psicología. Se suele tratar, ¿no?, a lo que es la medicina tradicional. Cuando hablamos de medicina tradicional, puede ser medicina tradicional china o ayurveda. En este caso hablaremos de la amazónica, que también es una medicina tradicional. Se suele deslegitimizar, ¿no? Porque se suele decir que está basada como en magia, ¿no? Que no es, digamos, no es una ciencia. Cuando en realidad sí es una ciencia, porque es un cuerpo de conocimiento, tiene una tecnología y es eficaz. De hecho, en la Amazonía, la medicina tradicional se viene usando miles de años y si no hubiera sido eficaz, obviamente no se hubiera usado. Y ha servido hasta el punto de que aún hoy, con todos los adelantos tecnológicos, la gente lo sigue usando realmente. Y esto, por ejemplo, Jacques Mavit se dio cuenta cuando él descubrió la selva, la ayahuasca, realmente la medicina tradicional, porque lo mandaron allí en una misión, era Médicos Sin Fronteras, lo mandaron a la selva y él tenía como su posta de salud, ¿no? Y él veía que la gente no acudía, que la gente acudía antes a un curandero muchas veces que al mismo médico de salud. Y entonces eso le sorprendió. Claro, él pensó como occidental, pensó que simplemente era una cuestión de supersticiones, ¿no? De que la gente era inculta, analfabeta, ¿no? El típico prejuicio que puede tener un occidental hacia algo que desconoce. Pero cuando empezó a investigar se dio cuenta de que no, de que era eficaz. O sea, la gente se sanaba con las herramientas que tenían ellos curanderiles, sobre todo con plantas. Entonces empezó a profundizar, ¿no? Como buen científico dijo, bueno, voy a dejar atrás mis prejuicios occidentales, racionales, y si funciona es porque aquí hay algo valioso, evidentemente, ¿no? Entonces, lo que pasa es que son lógicas diferentes. Es decir, la medicina tradicional es una ciencia, pero es una ciencia diferente. ¿Por qué? Porque está basada en una cosmovisión diferente a la occidental moderna. Eso es lo que tenemos que entender, que son cosmovisiones diferentes. La cosmovisión tradicional es una cosmovisión simbólica, para empezar, ¿vale? Simbólica y concreta. Está basada sobre todo en lo concreto, en lo particular. Está muy interesado en lo particular. No tiene un nivel de abstracción como la ciencia occidental, ¿vale? La ciencia occidental siempre está buscando universales, está buscando siempre abstracciones, ¿verdad? Y fórmulas que sean aplicables en todos los casos, ¿verdad? Para todos los sujetos y en todas las situaciones, ¿verdad? Por eso la medicina en realidad es probabilística, ¿verdad? Se basa mucho en probabilidades, en números, ¿verdad? Mientras que la ciencia tradicional es particular, es decir, se basa en cada sujeto en particular, con su situación personal, con sus variables personales. Nunca una persona es igual a otra. Cada persona es totalmente diferente, ¿verdad? Y el conocimiento, además, la cosmovisión es simbólica. ¿Qué significa que es simbólica? Que, ahora lo veremos, ¿no? Que todo lo que es el ambiente, todo lo que rodea, no solamente es importante lo que se ve, sino también lo invisible, el significado. En la ciencia moderna es una ciencia materialista, ¿vale? En el sentido de que solamente importa aquello que se puede percibir, se puede medir, ¿verdad? Lo que es cuantificable. Se puede medir con aparatos, ¿vale? Mientras que en la ciencia tradicional existe un mundo visible y existe un mundo también invisible. No se puede percibir ni siquiera con aparatos, ¿no? Además, la tradicional, lo importante suelen ser los significados, ¿vale? Se centra mucho en el significado, es decir, cuando un curandero, cuando un chamán, ¿no?, o una persona dentro de la medicina tradicional habla de una planta, la que sea, no se va a centrar como haría un científico occidental en los componentes de esa planta, qué tipo, ¿verdad? Qué componentes tiene, cómo funciona. O sea, la ciencia suele buscar siempre explicaciones causales, lineales. Mientras que el curandero o lo tradicional se basa en el significado, es decir, esa planta, qué significado tiene para esa comunidad. Y en base a ese significado puede ser que esa planta, por ejemplo, la lupuna, como es el árbol más alto normalmente en la Amazonía, pues simboliza que es un abuelo, por ejemplo, y es un protector de la selva porque es muy alto, ¿vale? Y tiene un poder, o sea, en base a las características que tiene ese árbol,
pero que están basadas en la relación con las personas, con la comunidad, eso es lo que les interesa describir, ¿vale? Es un tipo de conocimiento más relacional, ¿verdad? Que busca relaciones y significados. Mientras que la ciencia se centra más en describir cómo funcionan las cosas al final, ¿no? Analizar cómo funcionan, ¿no? Luego la medicina tradicional está más basada en la experiencia somática, o sea, es una medicina más subjetiva, es importante la experiencia en el sujeto y el sentido también, tiene mucho que ver con el sentido de las cosas. Mientras que en la medicina occidental o alopática, lo importante son los procesos bioquímicos, ¿no? La ciencia médica actual se basa en los procesos bioquímicos. Cuando hay una enfermedad, pues la solución es siempre un proceso bioquímico, ¿no? Una intervención ya sea fisiológica o a través de un fármaco que supuestamente va a corregir, ¿verdad? Un desbalance bioquímico. Esa es la idea de la medicina occidental. Mientras que la tradicional, no. La tradicional, como veremos, una enfermedad no es un desbalance bioquímico. Muchas veces es un desbalance relacional de la persona con su contexto, dentro de la comunidad. A lo mejor la enfermedad viene por una transgresión a una ley espiritual o una ley comunitaria. Entonces es muy diferente. ¿Por qué? Porque está más centrada en el sentido de las cosas, no tanto en los procesos, ¿verdad? Bioquímicos, por ejemplo. Y también la medicina tradicional, evidentemente, es mucho más colectivista. Está basada en la comunidad. No entiende al individuo fuera de su entorno, fuera de su comunidad. Mientras que la medicina moderna occidental es individual, ¿no? Cada ser humano lo separa del ambiente, ¿verdad? Y sería como una máquina, ¿no? El ser humano lo analiza como una máquina, bastante bien analizado, y se le analiza como una máquina biológica. Mientras que la medicina tradicional, por ejemplo, en ese sentido, no profundiza tanto en los funcionamientos, no sabe realmente cómo funciona el cuerpo tan bien como la medicina moderna occidental, pero está mucho más centrada en lo que son las relaciones de las personas con su entorno, ¿verdad? Con su ambiente. Y por último, diríamos que la medicina tradicional utiliza una tecnología que está viva, que son sobre todo las plantas, y bueno, la energía también, ¿no? La energía de lo vivo, mientras que la medicina occidental utilizaría la máquina, ¿no? La potencia sobre todo de los computadores y de las máquinas como formas de apoyo, ¿no? Para su trabajo, ¿verdad? Entonces serían como las diferencias. Vamos a ver un poco lo que es la figura del chamán, que es muy importante, o del curandero tradicional, ¿vale? Para que entendáis realmente esa figura, o sea, cómo funciona, qué nivel tiene, ¿no? Dentro de su propia comunidad. Y también diferenciarla un poco de lo que se llama el neo-chamán, ¿vale? Que es un poco lo que actualmente muchas personas que toman plantas, ¿no? Como se hacen llamar, ¿no? Chamanes, pero realmente no son chamanes, porque el chamán, entendido como figura, es una figura tradicional. Y si tú no vives en una comunidad tradicional, no te puedes llamar chamán, porque no estás dentro de esa comunidad, ¿no? O sea, si tú estás viendo una sociedad individualista y en una comunidad occidental individualista, no eres un chamán, ¿no? Aunque se hagan llamar así. El chamán es en las culturas tradicionales, no solamente integran las funciones terapéuticas, sino también aspectos religiosos o míticos. Eso es importante, ¿vale? También es interesante saber que tradicionalmente en muchas sociedades, sobre todo las sociedades tribales amazónicas, como por ejemplo los jíbaros, Ashaninka y otros grupos indígenas amazónicos, es interesante saber que la ayahuasca inicialmente no cumplía tanto una función terapéutica, ¿vale? Eso fue posteriormente, sino que era una función más bien social, de regulación de la propia comunidad, ¿vale? La ayahuasca se tomaba para tomar decisiones de la tribu, salir a cazar y para la guerra sobre todo. Los jíbaros lo utilizaban mucho para la guerra, de hecho, con otras tribus, ¿vale? Porque mucha gente tiene idealizada la ayahuasca como que siempre se ha usado para sanar,
Y los indios, los indios tradicionalmente en muchas tribus no lo han utilizado de esa manera. Lo han utilizado más pues, para cazar, para salir a la guerra, ¿vale? Para descubrir quién ha robado una gallina o quién ha robado no sé qué dentro de la comunidad, para tomar decisiones, para impartir justicia. Incluso se ha visto, antropólogos han visto, ¿no? Que curandero tomaba ayahuasca para una decisión de alguien que había hecho algo malo y había que dar una sentencia, por ejemplo, ¿no? Entonces, el uso terapéutico es más posterior y obviamente actualmente ya es solo terapéutico, ya esa otra versión ya prácticamente se ha extinguido. Y hay que decir que influyó bastante el cristianismo, en que el cristianismo, traído desde España, hizo que fuera más de tipo, o sea, que empezara a ser más terapéutico, ¿vale? Porque tenemos que entender que la cosmovisión tradicional tribal es una cosmovisión que es diferente de la cosmovisión cristiana en el sentido de que, por ejemplo, es precristiana. O sea, la cosmovisión tradicional, por ejemplo, amazónica, tribal, las personas de la tribu, dentro de la tribu, son consideradas familiares, pero el que no es de la tribu no tiene el mismo, o sea, no es considerado, digamos, una persona humana de la misma manera. O sea, hay que aceptar eso. Es decir, y no es considerado en el mismo rango. O sea, la universalidad, esta idea del amor universal, la universalidad, eso lo trajo el cristianismo. Es así. Tendemos mucho, y con razón muchas veces, a hablar de las sombras, ¿no? De que el cristianismo es verdad que censuró, persiguió a muchos curanderos, ¿no? Brujería, todo esto, pero también trajo cosas buenas. Y una de ellas ha sido esta, ¿no? El tema más terapéutico, de universal, ¿no? De amor. Y también el otro tema es que en las sociedades tribales amazónicas, bueno, amazónicas y de otros sitios, la justicia es distributiva, o sea, hay una justicia distributiva, ¿no? Es el ojo por ojo y diente por diente, de lo que se llama la venganza. Es decir, si por ejemplo una tribu hace algo, nos daña, nosotros tenemos la obligación, además es una obligación impuesta, de vengarnos. La venganza es normativa, ¿vale? Por eso se creaban conflictos continuos, generacionales, porque era una venganza totalmente generacional. Sin embargo, el cristianismo trajo el perdón, en realidad. La idea del perdón es totalmente una idea cristiana. Con lo cual, la ayahuasca, con el cristianismo, dejó de usarse como una herramienta de guerra o como una herramienta incluso para impartir justicia, ¿vale? Y empezó a tener un uso más terapéutico, ¿vale? No voy a profundizar, pero es interesante todo ese tema, ¿vale? Entonces, el chamán, digamos que en su comunidad tiene el rol tanto de médico como de sacerdote. Es una mezcla entre un médico, un terapeuta y un sacerdote. Porque sí, por un lado, actualmente la gente va a pedirle consejo para sanarse, pero también tiene un aspecto, tiene ese rol un poco de sacerdote, ¿no? Algo importante, ¿vale? Que es importante, es que el curandero o el chamán normalmente debe ser autorizado por la planta y por su comunidad, con años de preparación en la inducción de estados ampliados de conciencia, ¿vale? Estos años suelen ser en forma de dietas, ¿no? Un curandero, para poder llegar a ser curandero, tiene que hacer una serie de dietas y normalmente siempre tiene un maestro que es el que le supervisa, ¿no? Y el que le dice, pues, está preparado y todo, ¿no? Aunque realmente la transmisión del conocimiento pasa más por las plantas que por el propio maestro, ¿vale? O sea, el maestro no es tanto el que le pasa todo el conocimiento, sino que es más una experiencia personal con las plantas en un contexto de dieta. Esto es interesante porque hoy en día tenemos con el turismo, digamos que con el auge del turismo ayahuasquero. Claro, hoy tenemos muchos jóvenes, y no tan jóvenes a lo mejor, que se hacen llamar chamanes, pero no han sido autorizados ni por su comunidad, ni por su planta, ni por la planta. Simplemente lo hacen porque evidentemente es una fuente de negocio. Si tú estás viviendo en un lugar de la selva que no tiene, no sé, que puedes ganar a lo mejor $5 al mes y que no hay una fuente de economía y empiezan a llegar gringos que te dan por cada sesión $100, que es a lo mejor lo que tú ganas en un año, es muy tentador ponerse la pluma, ¿no?
convertirse en chamán. Y es un poco lo que ha pasado en la Amazonía, mucho. Con lo cual, también hay un peligro, hay una sombra con el tema de la ayahuasca, que es los falsos curanderos o las personas que realmente no han sido preparadas convenientemente como para dar plantas. Entonces, este tipo de personas que suelen hacer, suelen preparar las plantas mucho más potentes. De hecho, por ejemplo, la ayahuasca tradicionalmente no se preparaba, no se le mezclaban otras plantas como el toé, que es otra planta maestra muy fuerte, y eso se ha puesto más de moda en los últimos años por curanderos que no saben mucho el ponerle toé para que la mareación sea más fuerte, ¿vale? Para buscar una experiencia más intensa. Pero son curanderos, por ejemplo, que no intervienen en las sesiones. Ellos dejan a la gente que tome ayahuasca, como mucho cantan, pero claro, no tienen la capacidad, no tienen las herramientas para curar realmente, ¿vale? Ellos simplemente facilitan la planta para que los turistas la tomen. Claro, muchos turistas que no saben, porque no han estudiado cómo funciona el curanderismo amazónico, pues gato por liebre, ¿no? Digamos. Y eso pasa mucho, ¿no? En ciudades como en Iquitos o en Pucallpa. Entonces, pero para ser un curandero realmente, un chamán autorizado, es un largo camino, es un camino muy largo, ¿no? Son muchas dietas y luego siempre tiene que tener la autorización, ¿no? Por lo menos de un maestro, un linaje, que es un linaje, ¿no? De curanderos que le transmitan su sabiduría, ¿no? Por ejemplo, en Perú no se da tanto, en Colombia están un poco más organizados y en Colombia sí que hay, por ejemplo, algunos sitios, hay una asociación donde tú puedes buscar los curanderos que realmente están legitimizados, ¿vale? Pero en Perú está un poco más organizado todo eso. Tradicionalmente, otro tema importante es que la iniciación al chamán, el chamán no se inicia por voluntad propia. Esto es algo importante. O sea, hoy en día, ¿no? Pues yo quiero ser chamán o, no sé, la planta me dijo que yo me convirtiera en chamán. Normalmente el chamán, tradicionalmente, no quiere ser chamán porque ser chamán es una gran putada, por así decirlo. O sea, el curandero tiene que sufrir mucho para convertirse en curandero. O sea, imaginaros, tiene que prácticamente vivir solo, hacer retiros con plantas, que muchas veces casi muere, ayunos prolongados, o sea, es un trabajo realmente muy desagradable, ¿sí? Y tradicionalmente no había ninguna recompensa, porque no había una economía que se moviera, ¿sabes? Ahora sí que hay recompensa, por eso ahora hay más personas que quieren serlo porque ahora hay un negocio, pero antes no había negocio. Entonces, el que era chamán es porque no le quedaba más remedio, porque tenía unos poderes, normalmente tenía unos talentos parecidos al psicótico, ¿no? De capacidad sensible, de ver visiones y tal, y que normalmente, como consecuencia de una enfermedad grave, ¿no? La persona, por ejemplo, el caso del caso de Solón. Solón es un curandero de Iquitos, ¿vale? Que murió hace mucho tiempo, le llaman el caballero de la ayahuasca, hay un documental por ahí en internet sobre él, que es el maestro de Tote, que es el con el que nosotros tomamos ayahuasca todos los meses. Y de hecho es su yerno, él está casado con su hija. Pues Solón es un hombre que se puso enfermo, casi muere, y claro, la medicina no le solucionaba, estaba a punto de morirse, hasta que visitó a un curandero de su ciudad, y el curandero le dijo que lo que él tenía era una brujería, que le habían hecho un brujo, le había hecho un trabajo por envidias, él era carnicero, y que la única manera de sanarse era que se hiciera más fuerte que el brujo, que si no iba a morir. Entonces, Don Solón no tenía ninguna intención de ser chamán, pero claro, para poder sobrevivir tuvo que hacerse fuerte. Y hacerse fuerte en ese contexto es tomar plantas, hacer dietas, aprender. Entonces él se puso a aprender